Es una bendición para mí estar de nuevo compartiendo con ustedes la hermosa palabra del Señor y que ella traiga bendición a nuestras vidas a través de la predicación de la palabra del Señor. Durante muchos años se ha predicado el mensaje de Jesús desde el apóstol Pablo, hermanos, hasta el día de hoy. Se sigue predicando este mensaje y no se dejará de predicar hasta que el Señor venga. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Jesús mismo lo hizo, hermanos, y se dirigió a la mayoría de personas que podía encontrar en la tierra. Toda persona que llegó Jesús tuvieron que ver con él, y lo importante en esta noche es esto. El tema de hoy tiene mucho exactamente que ver con lo que Jesús hizo también en la cruz del Calvario, pero algo que me llama la atención de este tema se llama hacer su voluntad, hacer su voluntad. En otras palabras, yo preguntaría en esta noche, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? O sea, preguntaría a todos ustedes. Les decía a los muchachos que se van a bautizar, les decía a ellos que lo importante acá son dos cosas muy importantes a la gente que se va a bautizar. Uno, que la gente tiene que creer, está totalmente dispuesto a lo que está haciendo, creer, y tiene que haber un verdadero arrepentimiento en la persona, un verdadero arrepentimiento en la persona, porque cuando venga el día malo es donde el cristiano de verdadero nos damos cuenta si era de barro o era de oro. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando viene el día malo es cuando el cristiano de verdad se ve. Estamos orando por el país de Venezuela y un pastor mandaba un WhatsApp donde él llorando, le decía a Dios, ayúdanos acá en este país por lo que estamos viviendo, por lo que está viviendo Venezuela, por lo que estaban pasando en el momento. Y me imagino la oración de él. Hoy nosotros estamos contentos aquí en este lugar y estamos sentaditos, y gracias al Señor por eso, pero estar en la condición que están los hermanos allá es bien difícil, y yo quiero que usted esté orando por ellos, hermanos, principalmente por la iglesia del Señor, por los pastores. Ellos han tenido que salir huyendo de sus lugares donde estaban, les han quemado iglesias. Hay varios pastores que los tienen presos aquí en este lugar también. Así es, quiero que esté orando por ellos para que el Señor se glorifique. En Esdras, busque el libro de Esdras, hermanos, quiero que lo busque. Está antes de Nehemías. Esdras, Nehemías y Esther. Busca Esther y se devuelve. En el libro de Esdras me llama la atención porque hubo una transformación de todo el pueblo de Israel. Y entre las cosas que ellos empezaron a tratar con Dios, ellos habían estado en una parte muy difícil como iglesia, hermanos. Se encontraron en uno de los tiempos más difíciles como pueblo, como Israel, como el pueblo de Israel. Es que a veces lo digo como iglesia porque todo lo que pasó al pueblo de Israel es lo que nos pasa a nosotros. Es increíble lo que la Biblia habla acerca de Israel, nos pasa a nosotros, y quedó como escrito para que nosotros aprendamos de Israel, de lo que a Israel le pasó. Entonces en Esdras, en el capítulo 10, a mí me llama la atención entre las cosas que ellos cambian, las cosas que como pueblo deciden cambiar, hermanos. Tratan con la ayuda del Señor es de hacer un cambio en sus vidas. Venían un poco desubicados, tal vez un poco no, venían muy mal desubicados, no venían bien este pueblo. Y entre las cosas que ellos deciden es el texto está en el versículo 11, donde quiero que usted y yo lo veamos en esta noche, y dice así: ahora pues, ¿cómo dice ahí, hermanos? Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. ¿Y qué dice ahí? Y haced su voluntad, y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Padre, en esta noche te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguien, hermanos, que hizo la voluntad del Padre, fue Jesús.
Él vino con una sola meta a la tierra, hermanos. La meta que Él trazó en el mundo entero, la traía directamente al ser humano, a las personas que están sentadas en esta noche. Después de 2000 años de la muerte de Jesús, hasta el día de hoy, se ha cumplido esa palabra donde Jesús dijo: vayan y prediquen este mensaje a todas las personas en la tierra. Háblele de este camino y de la salvación en la tierra. Pero Él se trazó una meta. La meta fue: yo tengo que estar en ese lugar. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que todas las personas me puedan conocer a mí. Y se llegó a la gente más sencilla de la comunidad. Se llegó a las prostitutas. Se llegó a Mateo, un publicano, los hombres más odiados de la comunidad. Él se llegó a toda la gente más baja de la comunidad. Llegó a los más sencillos, a los que no tenían letra, a los que no sabíamos nada, como los que estamos sentados en esta noche, porque yo no sabía absolutamente nada, ni tampoco tengo mucha letra, pero tengo la bendición de que me amó. ¿Cuántos alaban al Señor? Él nos amó a nosotros. No importa cómo usted fuera, no importa lo que usted tenga, si usted tiene mucha plata o no tiene plata, lo importante fue que Dios lo amó, y en el sacrificio en la cruz del Calvario lo escogió a usted para estar en esta noche sentado adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria y la alabanza al Señor? Porque la voluntad del Padre fue esa. La voluntad del Padre era esa. Se muere por la gente, se va a morir por ellos, se va a ir a la cruz del Calvario, y allá en esa meta trazada de Jesús, ¿usted cree que Él no veía a José Smith y a su esposa? ¿Usted cree que Él no veía a cada uno de los que estamos sentados en esta noche? Él veía en todas las personas un día, un llamado, y ese llamado iba a ser por el hacer la voluntad del Señor. Solamente se trazó su voluntad de servirle a Dios, y en Esdras tienen un problema también. Entonces deciden cambiar, ir dejando un montón de cosas que se atravesaron en el camino de ellos y no los dejaba caminar. Entre esos le dice Esdras: denle gloria a Dios, porque ustedes fueron llamados como pueblo de Israel a darle gloria a Dios. Y lo segundo que tienen que hacer es que hagan su voluntad. Y estaban viviendo con mujeres extranjeras, y era necesario que se apartaran de donde estaban y que dejaran esos casos que los estaban hundiendo más y más al pueblo de Israel, porque era un pecado para el pueblo de Israel lo que estaban haciendo. Pero ellos deciden hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en esta noche? Él se traza una meta nada más. La Biblia nos habla de ese deseo de morir de Jesús en la cruz del Calvario. Tal vez nadie quiere morir y de la forma que Él iba a morir. Nadie quiere hacer eso. Ninguna persona lo va a hacer por usted que no lo conoce. Nadie iba a hacer eso, hermana Jovita, por usted. Nadie, absolutamente nadie iba a hacerlo por usted, hermana Elia. Absolutamente, iglesia, en esta noche nadie iba a ir a la cruz para que usted esté sentado en esta noche dándole la gloria y la alabanza. Entonces veo la voluntad del Padre, veo el Dios del cielo y diciéndole: Jesús, es necesario que hasta el final, cuando ya llega el momento y está en la cena y viene el mismo amigo de él y lo traiciona, tal vez un amigo de cerca, el tesorero, le da un beso, todavía le da un beso y casi le da a entender: perdóneme por lo que estoy haciendo, pero tengo que hacerlo así. Le voy a dar un beso, pero yo sé que no es mi culpa, o lo que pudiera decir él, pero lo estaba haciendo, lo estaba traicionando. 3 años caminando con él, pero el maestro no le importó eso, porque lo iba a hacer por esta iglesia de Concepción Abajo de la que iba a estar sentada en este lugar adorando el nombre del Señor. ¿Cuánto lo alaban en esta noche? Cuando hablamos de hacer su voluntad, hablamos, hermanos, de que esto no era
por pura casualidad, el hacer su voluntad es que todo, usted y yo, no se perdiera de ninguna manera. O sea, nadie de los que íbamos a estar acá se iba a perder. Que todos los que llegaran los iba a recoger y los iba a cuidar hasta que Él lo quisiera. El problema de hacer la voluntad de Él es que Él va a cuidar a la oveja que de verdad se esfuerza por irse con Él al cielo. Él va a cuidar al ser humano que se esfuerza por irse con Él al cielo. Y hablando en Sean con uno de los muchachos ahí, un niño me dijo estas palabras: pastor, usted dice que nosotros tenemos ¿cómo se llama? El vuelo directo al cielo. Y es que hay un tiquete que nos lleva en el avión, y con ese tiquete usted entra al avión. Puede ser el tiquete 15 y 16, y ustedes van en el avión para cualquier país. Y ponía el ejemplo de que también ahora, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos entrada al cielo a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y me dice el niño: totalmente de acuerdo, pero hay que ganarse eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que ganárselo, pastor. Nadie puede entrar al cielo si no se lo gana en esta tierra. Y es cierto, iglesia, nos vamos a ir al cielo si nos vamos a esforzar en esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Si queremos hacer la voluntad de Dios, dígale que está a la par suya: nos va a costar ser cristianos. Dígale al que está a la par suya: si usted quiere hacer la voluntad de Dios, a usted le va a costar. Le voy a decir una cosa, hermanos: al que está en la iglesia va a llorar muchas veces por hacer la voluntad de Dios, porque el servirle a Dios, el llegar a una iglesia, nos trae un montón de compromisos para con Dios. Un estar allá afuera donde la gente, con solo que usted haga un comentario en el Face acerca de cualquier cosa que a usted no le agrada, porque no es bíblico, y se dan cuenta que usted es cristiano evangélico, le tiran 40,000 versículos o palabras en contra de usted, porque usted es cristiano. Porque usted puede dar cualquier consejo a alguien, pero si es cristiano y está en contra de algo que a Dios no le agrada, te van a dar duro. ¿Cuántos alaban al Señor? Te van a decir duro que no eres, que no sirves para nada, que no eres nada, porque usted es creyente. Pero hoy damos gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy estamos en esta noche por su gracia. Y Judas decía: hay que defender ardientemente la fe que un día recibimos de la palabra del Señor. Si hay que defender esta palabra. Si alguien dice: esto es bueno, pero es malo, usted manténgalo. Tiene que ser malo porque la Biblia lo dice. Alaban al Señor. Si es malo, es malo, y si es bueno, entonces va a ser bueno. El hacer su voluntad, el llegar a una iglesia y hacer su voluntad, nos duele a la mayoría de personas que caminamos con Él, porque es muy duro serle fiel a Dios en una tierra de tanta gente que te humilla y te golpea y te dice tantas cosas en la cara y te dice lo que sea, porque eres un creyente y tienes que quedarte callado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahora le puedo mostrar como el mismo apóstol Pablo, como el mismo Jesús le declaraba y le decía a la gente: esto es lo que tienen que hacer para hacer su voluntad. Vuelva al que está a la par suya y dígale: usted quiere hacer su voluntad. Dígale que está a la par suya. Primera de Corintios, en el capítulo 15, la Biblia me dice de lo siguiente, hermanos. Primera de Corintios, vamos a hacer la voluntad de Dios. El hacer su voluntad está en Primera de Corintios capítulo 15, en su versículo 8 y 9. Y el último de todos, como a un abortivo. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Como un abortivo me apareció a mí. El 9: porque yo soy
el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, óigame bien, hermanos, de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, era tanta la culpabilidad en la cabeza de él, aquí en la cabeza, hermanos, que él decía: yo no me merezco ni que me digan hermano ni cristiano, porque fui muy malo, pero la gracia y la misericordia de Dios lo tenía como un apóstol de Dios, sirviéndole al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la mente de él era muy pequeña, o muy demasiado como para decir: ¿cómo tuvo él misericordia de mí, hermanos? Y hacer su voluntad en esta noche es todos los días, desde la mañana hasta que me acuesto, agradecerle a Dios, porque me levanto y me puedo dormir tranquilo, y la gracia de Dios camina conmigo desde la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Cuántos duermen en paz? ¿Cuántos duermen en paz? Porque la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? Por eso es que usted duerme tan bien. Alaban al Señor. Por eso es que usted duerme riquísimo. Usted no tiene deudas en su cabeza que lo van a matar, lo están matando. Usted está confiado en el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia dice que Dios va a darle paz a la iglesia, mucha paz. Tienen los que aman la ley de Dios. Un hermano se levanta en paz, una mujer se levanta en paz. Usted se levanta adorando al Señor, termina adorando a Dios, cae adorando al Señor, se levanta en la madrugada, como me pasa a mí. Empiezo a orar, lo alabo y me vuelvo a dormir. Otro zancudo me despierta, me vuelvo a despertar para adorarlo. Lo sigo glorificando, porque en paz me acuesto y estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, iglesia? Es que usted no es la misma persona de hace muchos años. No es el mismo que llegaba a su casa con aquellos dolores, aquellos resacas, los que tomaban, aquellos miedos tan terribles, aquellas luchas tan grandes y aquellos problemas que invadían toda su vida. Hoy hay problemas, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes usted cantaba: tómate puñal, ábrete las venas. Ya ahora no canta eso. Ahora usted dice: vine a alabar a Dios, vine a exaltar al Señor, vine a darle gloria y alabanza a Él. Lo alaban en esta noche. ¿Por qué no hacer su voluntad? Si usted era la que le decían la chismosa del barrio y ya no chismea con nadie, ¿cuántos alaban a Dios? Ya la fisgona del barrio, ya nadie le cuenta nada, porque se hizo cristiana. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que usted cambió. Dígale que está a la par suya, que usted cambió. Usted es diferente. Usted fue apartado por Dios. Fue apartado por Dios. Usted es la diferencia en todo lado. Donde quiera que vaya, usted es la diferencia. Sus amigos lo ven diferente, la gente lo ve diferente, su familia lo ve diferente. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es por eso que usted es diferente. Estábamos estudiando con los hermanos que se van a bautizar y les dije: el bautismo no le va a quitar a ustedes la ira, no le va a quitar el enojo, no le va a quitar la mala crianza. No, la Biblia dice: hagan pues morir en ustedes lo terrenal. El viejo hombre queda en el agua, pero nace uno nuevo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Nace uno nuevo para que usted lo adore, para que lo glorifique y le dé alabanza. Eso es hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es el Señor. Vuelva a ver que está a la par suya. Vuélvalo a ver y siga haciendo la voluntad de Dios, hermano. Búsquese Primera de Pedro, capítulo 2. Ve a ver si el hermano que está a la par suya tiene Biblia. Si no, hay unos hermanos que no pueden leer con Biblia normal, pero tienen un celular y leen la Biblia en grande. Eso no es problema. Pero ve a ver el que no tiene Biblia. Dígale: ay, hermano, cómprese una Biblia, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, dice así la Biblia. La Biblia me dice a mí
en el texto de 1 de Pedro 2, vivid como siervos de Dios. Eso me dice esta Biblia, esta escritura. Y me llama la atención los textos que salen acá. Dice que para hacer la voluntad de Dios, para que usted sea un buen creyente en esta tierra, no es solamente venir a la iglesia del pastor Walter, aquí a Comunidad Cristiana. Usted puede ir a cualquier iglesia, pero una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Una cosa es venir a la iglesia, pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y aquí en la Biblia me dice una gama de nombres y de cosas que tengo que hacer para ser un buen cristiano, haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 12 del 2:12 de 1 de Pedro: manteniendo vuestra manera de vivir. ¿A dónde, hermanos? Los gentiles son la gente de la calle, para que en los que murmuran de vosotros, como de qué, hermanos, malhechores. ¿Qué dice la Biblia? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué dice ahí? Vuestras buenas obras. O sea, el que robaba y le tenían miedo en el barrio, más bien ahora da comida a la gente y ayuda, porque sus buenas obras le muestran a la gente que usted está haciendo la voluntad de Dios. Alaban al Señor. En el barrio que yo me convertí, se convirtió el que vendía la droga en la comunidad. Y cuando él se convirtió, la gente tuvo que ver con él. Todas las personas de la comunidad decían: no puede ser. Sí, claro que sí es. Se convirtió al más malo de la comunidad. Dios agarra lo más vil, óigame hermanos, lo más menospreciado de los barrios y los levanta para que la gente le crea a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro era un pescador de los más malcriados y terribles. Pedro se agarraba con todo mundo, pero Dios lo sacó, le arrancó el carácter y lo hizo un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que hiciera la voluntad de Dios. Dígale que está a la par suya: haga la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, iglesia. No importa los problemas que tenga en esta tierra, no importa los problemas que tenga alrededor con todo mundo, usted trate de agradarle al que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa lo que se le venga, porque el diablo te va a tirar problemas de problemas para sacarte del camino, y te va a poner como el más sencillo, como el que no puede hacer nada. Pero le voy a decir una cosa: el Dios del cielo te va a dar fuerzas nuevas como el águila, fuerzas nuevas como el búfalo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en su debilidad y en su problema, Dios te saca adelante para que usted vea que Dios todavía sigue caminando con usted. Entonces le dice a la iglesia, el versículo 13, ahí mismo donde vamos: por causa del Señor. ¿Por causa de quién? Del pastor Walter. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Por causa de, en otras palabras, ¿quieren hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios o para agradar al pastor? ¿Cómo dice ahí? Por causa del Señor. ¿Qué dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, vea el que dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabe cómo debe vivirse en esta tierra? Dígale que está a la par suya: hágale bien a las personas. Como cristiano, hágale bien a la gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Hágale bien. No importa que le hagan mal a usted, no importa que le hagan mal, hágale bien a la gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted está en una fila y adelante está de primero Mario en esa fila, y son como 200, y Mario lo ve a usted allá y le dice: venga, venga. Al contrario, tírese la fila de los 200 hasta atrás. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no, los impíos lo van a ahorcar a usted.
lo van a matar, porque la fila es atrás, ¿sí o no? ¿Qué le pasaría a usted, Eli, así? Allá está la fila de 200 personas y viene otro y le hace un campito y lo mete ahí. La gente empieza, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empieza la gente a hablar? Y alguien dice por ahí, y es cristiano. ¿Cuántos alaban a Dios? Peor todavía, dice que hagamos bien, hermanos. Y si es necesario tirarnos atrás por las 200 personas de la fila hasta llegar, hágalo. Porque mejor que usted hizo la fila, que no se lo coman como un cristiano que se robó un campo y vino otro cristiano también y le hizo otro campo ahí. Alaban al Señor. El texto dice, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios, versículo 15, que haciendo bien callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que usted puede hacer lo malo viniendo a una iglesia, usted lo puede hacer, en cualquier momento lo puede hacer, pero por causa de honrarlo a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Si una mujer se le queda viendo muy lindo a usted la cara, por causa no de su esposa, de honrarlo a Él, ni la vuelva a ver a esa mujer, ni la vuelva a ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hay mujeres tremendas que le ponen un papel así y le dan el teléfono para que usted lo agarre. Y usted agarra el teléfono y se lo lleva. Y usted es casado, usted es casada y se queda, ¿lo marco o no lo marco? Reprenda al diablo, hermano. Ni lo coja, bótelo en el suelo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué va a hacer usted? Honrar a Dios nada más. Esa mujer va a decir, es homosexual ese hombre es esto, es aquello. Digan lo que digan, José salió soplado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? José salió soplado. Y muchacha jovencita, si el muchacho se la lleva por allá y le dice, tiene que haber una primera vez, dígale, no, yo reprendo al diablo, pégale un batazo, un leñazo y salga soplado de ahí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Por honrar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, la gente sufre en las iglesias, porque a usted le parece un chorizo. Se puede ganar mucho dinero, se puede ganar mucha plata ahí de acallado, pero recuerde que usted quiere hacer la voluntad del Dios del cielo. Alaban a Dios en esta noche, hermanos. Un hombre por allá, fui a comprar un material y por allá abajo me dice, aquí vale tanto y allá vale tanto. Le digo, no, lo compro, allá lo pago, lo voy a ir a pagar allá. ¿Cuántos alaban a Dios? No, aquí vale tanto y allá vale tanto. Me dice, usted dice, sí, negociamos. Le digo, no, señor, yo voy a pagar allá. Yo soy cristiano evangélico y le sirvo al Señor. El día de mañana usted se enoja conmigo o me ve en la calle y usted va a decir, mira qué chorizo me hice con el hombre la otra vez. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero una buena conducta. Vea lo que dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Perdón, vamos para el 16. Como libres, pero no por los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Varias personas que debemos de respetar, hermanos. En las iglesias yo debo respetar el liderazgo. En las iglesias debo respetar en la calle al presidente. Hubo gente, hermanos cristianos, que envían en Face un montón de cosas hacia el presidente. Usted como creyente tiene que orar por el presidente nada más. Usted no tiene que decir nada de él. Usted tiene que orar y decirle al Señor que haga la voluntad de Dios.
La Biblia dice que Él es el que pone reyes, pero también quita reyes. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es el que acomoda las cosas en la iglesia y en todo lo que hacemos, iglesia. Hasta en esta iglesia Él es el que se mueve. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo no hago nada, ni nadie hace nada, hermanos. Es Dios el que mueve cada día al pueblo. Nos mueve para allá y nos mueve para acá. Un hermano de la noche a la mañana siente predicar en España, pues váyase a España si Dios lo está llevando. Un hermano siente irse a Francia, pues váyase a Francia si Dios quiere llevarlo a usted, porque Él es el que dirige a la iglesia. Y hasta el día de hoy, esa buena conducta suya es la que le ha dado la bendición de que usted sea un hijo obediente. ¿Cuántos de ustedes son hijos obedientes en esta noche? ¿Cuántos son hijos obedientes? ¿Cuántos obedecen al papá suyo que se llama Dios? ¿Cuántos lo obedecen a Él, hermanos? Hay cosas que a veces cuestan o no cuestan, hermanos. Obedecerlas cuestan o no cuestan, hermanos. Ok, Romanos capítulo 12. Vamos a ver algo que aprendimos vamos a aprender en esta noche. 12, hermanos, de Romanos. No sé cuál es el problema que usted pasa, hermanos, ni las luchas que pasamos todos, pero yo he aprendido algo y se lo voy a decir. Cada vez que usted tenga una lucha grande, y qué bonita esa oración que hizo Olga por mí, o que tengamos una lucha cualquiera la que sea, siempre váyase a orar. Váyase a orar. Ahí Dios le habla a usted. ¿Usted quiere hacer algo? Váyase a orar. En la casa, váyase a orar. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero que usted me diga esto y esto. Y Él es tan lindo que coge el tiempo para hablar con usted, porque usted habla con Él. Romanos 12, hermanos, dice el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Oiga lo que dice la Biblia, hermanos. Estad, ¿qué dice ahí, hermanos? En paz con todos los hombres. Quiere decir que todos los que estamos aquí, hermanos, todos tenemos que ser amigos. Porque si hay ahí uno ahí que no está en paz con usted, tenemos un problema grande, hermanos. Porque el texto dice: para hacer la voluntad de Dios, para estar bien en esta tierra bien, hermanos, dice, en cuanto dependa de ustedes. ¿Qué dice el texto? Estad en paz con todos los hombres. Si usted tiene que pedirle perdón a una persona, hágalo, hermano, no hay problema. Ahí está la bendición, porque ascuas de fuego vendrán sobre su cabeza cuando usted pide perdón a una persona. El vecino, tal vez es el vecino, mándele un arrocito con leche, un poquito de miel, depende de la época. Ahora pasó Semana Santa, una mielcita. No, usted me cae mal, nada que ver. No, mándele la mielcita, no importa, mándele la miel. Si le cae mal, si tiene un problema con su compañero de trabajo, no importa. La Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo último. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en su humildad fue donde Dios el Padre lo levantó a Él el doble, hermanos. Porque siendo Dios, se humilló y se hizo hombre en esta tierra. Alaban a Dios. No es posible que un hombre impío a Jesús lo escupa al frente de Él. ¿Cómo es posible que un hombre impío desnude a Jesús y lo deje desnudo ante toda la gente? Eso es humildad, eso es sencillez. Si queremos aprender de alguien, vaya a Jesús y véalo a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Vaya a Él, hermanos. Y dice el texto que en cuanto dependa de nosotros, estemos todos en paz. Y vea la otra: si sigue el pleito, y el pleito está feísimo, y usted no haya que hacer, pero por dentro usted tiene un colerón, que dice el texto 19: no os venguéis vosotros mismos. O sea, usted ni yo nunca usemos una palabra para maldecir a nadie, hermanos. Porque, Cristian, las palabras que usted tiene son muy fuertes, hermano. Las palabras que yo hablo, las palabras que diga un cristiano, dice la Biblia: al que te bendijere, que dice la escritura, yo bendeciré.
y al que te maldiga. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La misma palabra de maldición que le pegaron a usted para que le cayera a usted, en lugar de caerle a usted, le cae a la persona. Y menos si sale de su boca y la dice. Ojalá que se vaya en un guindo. Alabado sea Cristo. No haga eso nunca. Dice la Biblia que nosotros no nos venguemos, nosotros no hablemos, iglesia, nosotros no corramos para defendernos en el momento, nosotros no digamos, pero ¿por qué me serruchó el piso? Nada que ver, me quitó el trabajo, ¿cómo es posible que me haga esto? Hay gente que les han serruchado el piso. Un compañero de trabajo se fue a hablar mal de usted. No se vengue, dice la Biblia. No dice la escritura, así lo dice la escritura, hermano. Vea, quiero que lo vea conmigo despacio este texto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, ¿qué dice la Biblia? Dejad la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. ¿Y qué dice el Señor? Él es el que va a pagar, Él es el que lo va a defender en su tiempo. Pero usted no se defienda, deje que Dios a usted lo defienda. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Déjese que Dios lo cuide a usted nada más. Y si usted todavía tiene aquí en sus oídos y en su mente lo que le hicieron hace muchos años, usted tiene que perdonar eso, hermanos. Y hay que salir de ahí. Hay que pedirle a Dios que nos saque de ahí, porque por eso les decía cuando empezamos, hacer la voluntad de Dios cuesta mucho. Una cosa es estar bien adorando y glorificando al Señor, y otra cosa es que ahí hay alguien en la calle, le pegue va saliendo usted del culto y le peguen una madriada a José, mira usted en la cara, que lo dejen. Que la esposa dice, si usted no le hace algo, lo agarro yo. Digo yo, o tal vez ella piensa igual que él. Quédese callado, no hagamos nada, dejemos que Dios se glorifique. ¿Cuántos alaban a Dios? No corra usted por defenderse. No corra usted si alguien le dijo un montón de cosas. No corra. Usted nada más vaya hacia la oración y dígale: Señor, no sé qué me pasó en esta noche. ¿Cuántos alaban a Dios? No sé por qué me pasó por esa área. No sé qué me está enseñando, pero deme las fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? No sé por qué se me levantó esta persona, pero esta noche es para que nosotros podamos decir: Señor, ¿cómo cuesta hacer su voluntad? Cómo cuesta de verdad agradarle a Dios. Entonces en Esdras, lo que Dios llamó a Esdras y al pueblo de Israel les dijo: dejen las mujeres extranjeras. O sea, les puso una vez una pauta más y les dice: van a hacer esto y esto y esto. En Cristo es igual. El hacer su voluntad me lleva al versículo 20. Esta es más dura todavía. Así que si tu enemigo, como dice la Biblia, tuviere hambre, esto lo dijo Jesús, dale de comer. Y si tuviere sed, ¿qué dice? Pues haciendo esto es lo que les acabo de decir, ascuas de fuego, como dice la Biblia, amontonarás sobre tu cabeza. Ahí está la clave, Elia, para ser exitoso en la tierra, hermanos. Para ser millonario espiritualmente, ahí está la clave, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Es mejor no tener nada de plata, pero tener todo esto es lo mejor que le puede pasar a una persona, hermanos. Usted se va al cielo directo con esto. Esta es la clave en Dios. Una vez me estaba contando Banán que iba por allá arriba y alguien se le fue detrás madreándole y diciéndole un montón de cosas, ¿verdad? Y hasta le pegó una patada, algo así me dijo. ¿Y qué hacer nosotros, hermanos? Alguien le puede decir: vaya a la rural, demande a esa persona, háblele claro, vamos, húndalo en la cárcel, hermano. Es hora de hundir a esa persona en la cárcel. Y tal vez venimos con pensamientos y un montón de cosas de esas, hermanos. Pero la Biblia me dice a mí que no me puedo vengar, que no sea vencido de lo malo. El texto que sigue, Cristian, léalo bien duro. No seas, ¿cómo dice ahí, hermanos? ¿Cómo dice? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? No seas vencido de lo malo.
Hacer su voluntad es eso, no ser vencido de lo malo. Lo malo siempre va a llegar a nosotros, hermanos. Lo malo siempre nos va a acompañar. Todo lo que sea malo nos va a acompañar. Pero cuando usted vence esto con el bien, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos alaban a Dios? Una de las cosas que yo admiro de la hermana Mayra, y siempre se lo agradeceré, fue que nosotros tuvimos un basurero ahí. Ustedes se acuerdan el basurero que estuvo ahí años, ese basurero. La gente se desbocaba botando la basura ahí. Eran montañas de basura en esa esquina ahí. Y la gente se gozaba donde veía la basura. Es más, la gente decían, nos llegaron a decir un día que esta era que aquí botaban la basura porque esto era una basura aquí. La iglesia, lo que estaba aquí era una basura. Entonces que esta era la escoria. Inclusive nos dijeron que era la escoria también del barrio. Y eso le dijeron a los apóstoles, que era la escoria de aquel tiempo, hermanos. Y me acuerdo que esos basureros eran grandísimos y venían gringos de los Estados Unidos y venían acá a compartir con nosotros y se iban donde estaba la basura y veían aquel montón de gusanos y tomaban fotos y videos, porque los gringos nunca habían visto eso, semejante poco de gusanos, ¿verdad? Digo yo, qué vergüenza, la voz de Cristo. Bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? Y ellos todos contentos, ¿verdad? Tomándole fotos a los gusanos y todo, y videos al poco de gusanos que sacaban, hermano. Y un día ella toma una decisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es una cristiana que ya toma una decisión y dice, bueno, aquí vamos a cambiar esto. Aquí la iglesia del Señor no va a ser más así. Y se fue a la Muni. Y había un hombre, siempre Dios va a tener una persona. Cuando alguien toma una decisión, siempre Dios va a hacer algo, hermanos. Y esa persona la trató lo más bien y le dijo, señora, yo personalmente voy a ir a ver cómo está el asunto. Dice la hermana que se vino, se quedó viendo y dice, esto no puede ser así. Voy a empezar a mandar un carro desde ahora en adelante. ¿Ya hace cuánto de eso, hermana Mayra? Como 2 años de eso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso, hermanos? Y nunca más esa obra del diablo ahí. Nunca más esa obra del diablo ahí, hermanos. Porque Dios empieza a limpiar las cosas y hacerlas como a Él le agrada, porque Él es el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y usó a ese hombre para que estuviéramos con esa bendición, hermanos. Proverbios capítulo 24. Estamos hablando de hacer su voluntad, hermanos. Lo único que Dios quiere es que usted haga la voluntad de Él, nada más. Eso es todo. Usted no se preocupe por nada más en esta tierra, hermanos. Si hay que preocuparse por pagar casa, por pagar esto, por pagar, eso sí. Lo que hablo es, no nos preocupemos de nada, hermanos, en esta tierra, si no es de agradar a Dios nada más, hermanos. Solamente. Y le voy a dar un buen secreto. Quédele usted bien a Dios y Dios le va a quedar muy bien a usted, hermanos. Amén, hermanos. Proverbios 24, dice el versículo 29. No digas, como me hizo así, ¿qué dice la Biblia? Así le haré. Hermanos, nunca esa palabra en ustedes como creyentes, hermanos. Nunca, hermanos, nunca. Como me hizo así. ¿Cómo dice? Así le haré. Daré el pago al hombre. ¿Qué dice la Biblia? Según su obra. O sea, según lo que esa persona le hizo a usted nada más, hermanos. Pero trate hasta donde sea de no hacer esto. No use esta palabra, hermanos. En el fútbol, cuando jugamos, sí se daba eso, ¿ah? Ahora lo pego, apenas pueda lo pego. ¿Sí o no? En el fútbol se da eso. Se me fue, ahorita lo pego. Ya ahorita lo llega aquí. Y pasaba eso, ¿ah? Eladio y yo jugábamos en un tiempo parecido. Y Eladio era defensa y yo era extremo derecho, pero nunca jugamos en contra. Dice que él jugaba con un grupo y yo también, pero me acuerdo que yo por el lado del extremo derecho, siempre el defensa me decía, aquí lo espero, mi hermano. Y habían defensas altísimos, como Eladio, grandísimos. Y esos a mí me daba miedo meterme, hermanos. Porque cuando me decían eso, nada más hacían así y yo salía volando como 3 metros allá. Y cuando está uno jugando, le dicen, ahora le llego. Entonces uno anda como cuidándose. En Cristo, usted no puede decir, ahora le llego, hermano.
en Cristo o así como me la hizo, se la hago. Tampoco puede hacer eso. Dígale que está la par suya. ¿Todavía quiere hacer la voluntad de Dios? Eso, hermanos, eso es hacer la voluntad de Dios. Es que cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Tito 3:1, y con eso termino para no irnos muy tarde, hermanos. Tito 3:1. Qué lindo es estar en este lugar adorándolo, hermanos, glorificándolo, dándole gloria y alabanza. En toda mi vida, hermanos, en toda mi vida como pastor, yo he visto muchos pleitos, hermanos. Yo he visto muchos pleitos en las iglesias. Muchos hermanos peleando por todo, peleando por puestos, peleando por predicar, peleando por cantar, peleando por un montón de cosas, hermanos, por un montón de cosas. Cuando yo llegué a Cristo, yo no creí que la gente peleara, pero la gente pelea. Vuelva a ver que está a la par suya y diga: no pelee conmigo. La gente pelea, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos somos humanos y estamos en esta tierra, y como humanos a todos nos cuesta. Pero yo aprendí a la par del pastor mío, y me decía el pastor mío: si usted pelea con la gente, todos van a pelear con usted. Quédese callado. Entonces aprendí a quedarme callado. Y en Tito 3:1 aprendí esto. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten. Vea, esto es hacer la voluntad de Dios. A los gobernantes y qué más, y autoridades, y que obedezcan, y que estén dispuestos a qué, hermanos. Entonces, si usted viene a predicar acá y de repente alguien le dice: ay, varón, lo necesitamos para que nos ayude un tirito a limpiar los servicios sanitarios, ¿podría ir? No, varón, no, yo soy el predicador del día de hoy, yo no soy para eso. En la iglesia, hermanos, la gente, el problema está cuando le dan un nombre muy grande a la persona. Nosotros no debemos de cambiar por los nombres que nos den en la iglesia. Usted tiene que seguir siendo la misma persona, tenga nombre o no tenga nombre, hermanos. Porque el texto lo dice ahí: hacer la voluntad es sujetarse a las autoridades. Eso es hacer su voluntad. Estaba el hermano Gigi Ávila haciendo una campaña en Limón, exactamente en el estadio donde están anunciando una campaña que va a haber ahí actualmente ahora con el hermano William Magaña. Están allá en el estadio de béisbol. Y a mí me invitó el pastor para que fuera a la actividad. Y yo iba, digamos que así, parecido como hoy, pero con corbata. No con los zapatos de charol que la otra vez les conté, sino con corbata, hermanos. Iba más guapo todavía. Iba preparado para esa actividad. 2 horas para llegar allá al estadio, casi 2 horas para llegar al lugar. Esa campaña estaba así. Y yo humanamente dije: bueno, a la par del hermano Gigi Ávila, que me va a sentar a la par del pastor, ¿verdad? Con el pastor Gigi, a ver qué lindo, para estar ahí. Y que él ore por mí, tal vez ahora me bendiga y todo. Qué bendición. Yo iba con una mentalidad. Y me llama un hermano y dice: pastor, ven acá. ¿Usted pastor? Sí, ¿qué pasó? Ayúdeme un tirito ahí, nada más es un momentito. Es cuidar ahí el servicio de las mujeres, nada más. Había una fila de 200 mujeres, y en un puro pleito las hermanas. Y yo era el encargado de pasar a una y a otra. Pase usted, salga usted, pase usted. Allá empiezan: hay una embarazada, ¿qué hacemos? Pásela primero, pásela, vamos adelante, la embarazada. Bueno, y todo el mundo regañándome porque pasé la embarazada. Ve los pleitos. Me regañaron porque pasé la embarazada. Allá el otro salió una toda brava. Mira qué servicio, man. No hay nada que ver entrar ahí. No es mi culpa. No, pero hay que limpiar eso. Me llevé toda la campaña de Gigi Ávila ahí metido en el servicio, hermano.
Cuando me di cuenta había terminado todo y se me fue el bus. Raquel, ¿usted iba conmigo ahí? Ya se fue Raquel. Yo creo que yo amanecí en una de las banquillas de ahí, porque toda la gente llegaba en carros, toda la gente llegó en buses, y yo nada más llegué a pie en un bus. Pero el bus que tenía que irme se fue a las 9 y la actividad terminó a las 10. Y yo creo que amanecí a la par del guarda, creo, hablando con él ahí. 4 de la mañana cogí el bus ya para la Arellana y me di cuenta que este camino es de verdad. O sea, Dios a nosotros nos enseña. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted necesita, yo, ser enseñado por Dios. Muchas de las áreas que estamos aprendiendo y que aprendemos continuamente es para que usted le diga a Dios: Señor, ¿qué me estás enseñando hoy? ¿Qué estoy aprendiendo? Cuando salí de ahí, me llama un pastor al otro y me dice: ¿qué se hizo usted, hermano? Le digo: usted no me dejó ese servicio de mujeres casi las 3 horas. Ay, varón, a mí se me olvidó llamarlo, me dice. Qué tremendo, ¿ah? Y le digo: a mí se me olvidó, pastor, discúlpeme, pero gracias, hermano. No, ya empecé a contarle después todo el problema que hubo con estar atendiendo a 200 mujeres en ese lugar, porque habían cerca de 1000 personas ahí, hermano. Y solo en mujeres había un filón grandísimo, pero eso me dio una gran enseñanza. Termino con el texto que sigue, versículo 2, 3:2 de Tito: que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Cómo tiene que ser? Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, hermanos, oiga, la palabra éramos, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Quiero que le demos un aplauso al que hizo los cielos y la tierra y que nos tienen esta noche acá. Amén, hermanos. Entonces digámosle a Él: ayúdenos a hacer su voluntad. Y cuando no la entienda, explíqueme por qué estoy pasando eso. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendice al pueblo y a la iglesia que hoy se ha reunido, y a los hermanos que están aquí en el pueblo, los hermanos que algún día, Señor, están pasando o han pasado situaciones que no entienden, Señor. Es porque nos estás enseñando un camino nuevo. Es porque nos estás formando y nos estás discipulando. Bendice a la iglesia que de alguna manera pasa pruebas y tiempos difíciles. A los que están acá y los que no están también, te pedimos en esta noche que tú, Señor, nos formes como formas a todos en todo el mundo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos.